Hola, tutorial sobre Fuerzas Armadas y paz. Parecen términos contradictorios, pero en realidad no es así. Porque, por ejemplo, las Fuerzas Armadas españolas están al servicio de la paz. Y es evidente también que toda sociedad tiene el derecho legítimo de defenderse contra cualquier agresión. Además, la propia Constitución española determina que el Gobierno es el encargado de dirigir la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Podemos decir que esta defensa del Estado es esencial para que la sociedad se desarrolle de una manera adecuada y en paz. Y además, el propio artículo 8 de la Constitución encomienda a las Fuerzas Armadas precisamente la misión de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. En ese sentido, se entiende que las Fuerzas Armadas tienen que estar al mando del rey y estar constituidas por los ejércitos de tierra, de aire y la armada. Además, también sus acciones se mantienen en todo momento subordinadas al poder político legalmente establecido. Es evidente también que en una sociedad democrática como la nuestra, los ejércitos siempre están bajo el mandato del poder civil elegido conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución, en el ordenamiento constitucional, en definitiva, procedimientos democráticos. Además, existe un deber de solidaridad reconocido en la Constitución, que lleva en ocasiones a las Fuerzas Armadas a intervenir en conflictos y situaciones de emergencia en las que no están directamente implicados los intereses de España. En esos casos, el objetivo no es otro que el de contribuir a mantener la paz en el mundo, la seguridad y la estabilidad internacional. En este aspecto, toda intervención de las Fuerzas Armadas en misiones en el exterior se realiza amparada por una resolución de un organismo internacional, que puede ser la ONU y la OTAN, y se somete también al control del Parlamento. En cuanto a los tipos de actuaciones de las Fuerzas Armadas españolas, son muy variadas y diversas, pero está claro que en ausencia de conflicto bélico, que es lo deseable, las Fuerzas Armadas realizan las siguientes operaciones en el territorio nacional. En primer lugar están, por ejemplo, las operaciones de protección civil y medio ambiente, como consecuencia de desastres naturales, provocados por el hombre también. En estas operaciones pues se realizan por parte de la Unidad Especial de Emergencias, la Unidad Militar de Emergencias, la UME. También existen operaciones de seguridad y orden público en apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Además, también operaciones de apoyo a conferencias de alto nivel o visitas de Estado, y en el exterior se llevan a cabo actuaciones u operaciones de apoyo a la paz. Por ejemplo, operaciones de establecimiento de la paz una vez se haya iniciado el conflicto bélico para establecer el cese de las hostilidades. También operaciones de mantenimiento de la paz para tutelar su implantación y vigilar su cumplimiento con el consentimiento de las partes beligerantes. Y por último, operaciones de consolidación de la paz para apoyar medidas de carácter político y social que se implementan con posterioridad al conflicto. Eso incluye también operaciones de desarme, desmovilización de efectivos, eliminación de minas antipersona, etcétera, etcétera. Una cuestión también muy controvertida dentro de las Fuerzas Armadas es la situación de la mujer en las Fuerzas Armadas, que tiene que ser la adecuada, con iguales derechos a los hombres. En el año 1988, el Real Decreto de Ley de este mismo año marca la entrada de la mujer en las Fuerzas Armadas. Ese año mismo, en el año 1988, ingresan las primeras mujeres en las academias militares. En 1989, además, la ley reguladora del régimen del personal militar profesional establece la igualdad de los sistemas de acceso del hombre y la mujer en las Fuerzas Armadas, lo que es pues un logro pues considerable, teniendo en cuenta la situación de ese periodo histórico. En el año 2000 embarcan a bordo de submarinos las primeras mujeres españolas pioneras en esta área naval, tras Noruega y Suecia. En el año 2005 se crea el Observatorio de la Mujer, cuyo objetivo es el estudiar la situación de la mujer en las Fuerzas Armadas y promover su integración. Y en el año 2007 hay una aprobación de la Ley de la Carrera Militar, que establece como uno de sus principales objetivos básicos o principios básicos, la igualdad entre ambos sexos. En el año 2009, la primera mujer militar alcanza el grado de teniente coronel.
y en el año 2019 la primera mujer militar alcanza el grado de general. De todas maneras, queda mucho camino por recorrer en relación con la mujer en las Fuerzas Armadas, pero se han dado los puntos, se han conseguido los objetivos clave decisivos para que esto vaya cada vez a mejor y que haya una mayor igualdad entre hombres y mujeres, diríamos, en las Fuerzas Armadas. Respecto a estas cuestiones, también cabe hablar no solamente de la Unidad Militar de Emergencias, también del compromiso ético de las Fuerzas Armadas con el desarme y también, por supuesto, de la estructura y misión de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Voy a comenzar precisamente por los cuerpos de seguridad. Hay un texto de Marcos Nebreda López, de Campus Training, de julio de 2021, que dice lo siguiente: estructura y misión de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Son el conjunto de fuerzas de seguridad de carácter profesional y permanente. En España se dividen en 3 niveles administrativos: las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los cuerpos de policía dependientes de las comunidades autónomas y los cuerpos de policía dependientes de las corporaciones locales. La Ley Orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado establece que estas unidades desempeñen las siguientes funciones: velar por el cumplimiento de la ley y proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, proteger personas y bienes y mantener el orden público y la seguridad ciudadana, prevenir la delincuencia y también investigar y colaborar con los servicios de protección civil. Tienen una labor primordial, tanto, por ejemplo, la Policía Nacional como la Guardia Civil, la Policía Local, también, por supuesto, las policías autonómicas del Estado español, tienen una función también esencial para precisamente que los ciudadanos puedan vivir con tranquilidad, con seguridad, protegidos, etc. Y realmente pues eso se está consiguiendo en gran medida, aunque por supuesto todo es mejorable, pero podemos estar orgullosos de estos cuerpos de seguridad en España. En cuanto a la Unidad Militar de Emergencias, pues también tiene una labor muy meritoria. Hay un texto, por ejemplo, que habla de esta Unidad Militar de Emergencias, que es de Casas Álvarez y J.M. de la Esperanza y Martín Pinillos. Se titula La defensa, compromiso cívico y solidario al servicio de la paz. Y dice lo siguiente el texto: es una unidad militar, la Unidad Militar de Emergencias se entiende, con dedicación exclusiva a su misión, que consiste en la intervención en cualquier lugar del territorio nacional cuando lo decida el presidente del Gobierno o el ministro de Defensa, para contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad y otras necesidades públicas. La UME supone un importante instrumento en manos del Gobierno para actuar con eficacia en aquellas situaciones de especial emergencia donde sean necesarias amplias capacidades que superen a las disponibles de ámbito local o autonómico. En este sentido, por ejemplo, cuando hubo la erupción del volcán de La Palma en Canarias, durante varios meses, prácticamente 3 meses, se pusieron todos los servicios disponibles para ayudar a la población y para controlar la erupción del volcán. En ese sentido, cuando hay los incendios durante el verano generalmente y la primavera, pues tienen una labor también fundamental para complementar, completar o ayudar a los bomberos de las distintas comunidades autónomas españolas. Y, por supuesto, ante cualquier catástrofe, terremoto, cualquier problema o calamidad, o pues un gran temporal, etcétera, inundaciones, etcétera, pues siempre están al pie del cañón los militares de la Unidad Militar de Emergencias, en una tarea realmente muy eficaz y que pues sirve de gran ayuda para controlar pues estas situaciones. En cuanto pues a otro aspecto, que es el compromiso ético de las Fuerzas Armadas con el desarme, pues cabe decir que, como también señala Casas Álvarez, que España ha adquirido voluntariamente algunos compromisos éticos como límites a su propia actuación en el ámbito de la defensa. Entre estos compromisos se encuentran la renuncia a emplear minas antipersona, a la utilización de diversa munición de carga explosiva contra personas o a la producción y el empleo de armas de destrucción masiva de carácter nuclear, biológico o químico, NBQ. En ese sentido, pues esa renuncia a utilizar estas armas es algo pues muy positivo. A veces pues existe personas, gente que dice que no es necesaria esta protección que ofrecen las fuerzas militares a los estados modernos, democráticos, pero se equivocan porque lo estamos viendo con la guerra de Rusia contra Ucrania.
en la que España está ayudando con envíos militares de armas, de las armas que están autorizadas, y realmente pues también hay operaciones de ayuda militar sobre el terreno en distintas partes del mundo, y sobre todo España, como es lógico, como Francia, como el Reino Unido, como Italia, como Alemania, como otros muchos países, pues tiene que saber protegerse de un posible ataque exterior por parte de algún país. Imaginemos, por ejemplo, que Rusia pues, llega a lanzar pues, algún tipo de misil contra Europa, no solamente contra Ucrania. Pues en ese sentido, España también tendría que aportar sus medios de defensa y, sobre todo, su logística también, fundamentalmente, aunque está dentro de la OTAN. Y el que esté dentro de la OTAN España es algo necesario para evitar precisamente que haya ataques militares contra el propio territorio nacional. Por lo tanto, por supuesto, como decía pues hace poco tiempo, el que fue ministro Borrell, que ahora está como alto representante diplomático de la Unión Europea, ya señalaba con un símil, con una comparación realmente pues, muy eficaz y muy poderosa, que estamos viviendo entre países que en algunas ocasiones son carnívoros, entre una fauna carnívora. Por lo tanto, también tenemos que ser carnívoros en el sentido de que debemos poder defendernos de ataques del exterior, ataques militares a otros países. Y en ese sentido, Rusia, por ejemplo, es una amenaza para la paz mundial y para la paz europea y también para España. En ese sentido, nuevas amenazas pueden surgir también, por ejemplo, de zonas de yihadismo como Somalia y otros países de África y de la zona del Próximo Oriente. Puede haber pues, atentados terroristas, yihadistas, y en eso también tienen su papel que jugar las fuerzas de seguridad, los cuerpos policiales y también, por supuesto, las Fuerzas Armadas españolas si fuera necesario. También incluso para proteger barcos pesqueros, por ejemplo, en las aguas que son peligrosas, cerca del continente africano, pues también pueden intervenir fragatas o embarcaciones de las Fuerzas Armadas españolas también para proteger la pesca si es necesario. En definitiva, el que un país esté bien armado, con una buena preparación militar de sus soldados y con un buen material militar de defensa, siempre es útil, porque los peligros de guerras, de conflictos armados siempre están presentes en el mundo, por desgracia, y también hay que decir que estas Fuerzas Armadas lo ideal sería que nunca tuvieran que actuar y que estuvieran simplemente para cuestiones de tipo humanitario, de emergencias, como la Unidad Militar de Emergencias, etc. En cualquier caso, también la seguridad ciudadana que corresponde a los cuerpos de seguridad, eso también implica pues, una integración en estas fuerzas de seguridad españolas que buscan el bienestar y la protección de los españoles y de todos los que residen en España. Y en ese sentido, pues todo lo que se consiga pues supondrá un reforzamiento de estas fuerzas de seguridad, porque todos los adelantos que se consigan en cuanto a armas militares, en cuanto a procedimientos de vigilancia, etcétera, aparatos tecnológicos que ayuden a aumentar la seguridad, respetando siempre las leyes y las normas legales, pues eso siempre es positivo, porque eso garantiza que haya pues, mayor nivel de seguridad. Además, también la labor humanitaria, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas, es básica, es fundamental. Y eso también hay que valorarlo y considerarlo como lo que es, como un servicio a la paz de España y como un servicio a los ciudadanos. En definitiva, pues es absolutamente necesario tener unas Fuerzas Armadas modernas, preparadas y que defiendan la integridad del territorio español, que puede ser atacado. Y en tiempos cada vez más convulsos, cada vez más difíciles, a nivel internacional, esto parece cada vez más necesario y es algo indispensable. En ese sentido, por supuesto, los militares, en un caso de extrema urgencia, pueden ayudar a las fuerzas policiales en caso de pandemias, en caso de grandes catástrofes, de terremotos, de maremotos, etcétera, pues siempre se pueden utilizar las fuerzas militares como pues realmente un apoyo muy considerable para proteger a los ciudadanos y para evitarles daños. En ese sentido, esta tarea de las Fuerzas Armadas y de la Policía son algo absolutamente indispensable.
y cada vez más, porque cada vez hay más amenazas a la paz mundial, por desgracia. No solamente está la posibilidad de una guerra atómica o de una conflagración atómica a nivel mundial, que ojalá que nunca suceda, pero también hay otras amenazas, básicamente las propias del terrorismo yihadista, fundamentalmente, que requieren también servicios de inteligencia potentes, de inteligencia civil, de inteligencia militar, etc. Por tanto, diríamos que todo esto es necesario para la seguridad de España. Muchas gracias a todos por su atención y saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México.